para taekwondo es la modalidad deportiva del taekwondo dirigido a personas con discapacidad que cumplen requisitos que están incluidos dentro de un reglamento de para taekwondo y de clasificación. Por lo tanto, tenemos que aclarar que no todas las personas con discapacidad pueden ingresar en el para taekwondo deportivo. Por eso siempre es importante que entendamos que las personas con discapacidad motriz, particularmente las personas con algún grado de amputación en sus miembros superiores o parálisis en sus miembros superiores, son aquellas personas que podrían ser elegibles para poder formar parte de una clase que dentro del para taekwondo se llama K40 y que en esa clase en particular es la que nosotros entendemos que estaría dentro de lo que sería el paralimpismo o que podrían participar de los Juegos Paralímpicos únicamente en la modalidad combate. Sí, en lo que es la modalidad de para taekwondo en las clases K40, que serían las de combate, también existe una clasificación que es por peso, hay 3 categorías de peso, y por género. Las categorías, digamos, y dentro del para taekwondo deportivo nos encontramos con que en lo que las graduaciones marciales o deportivas son más flexibles que los requisitos que por ahí se solicitan en el taekwondo convencional para lo que son los eventos de alto rendimiento, por lo que no necesariamente tienen que ser cintas negras para poder participar, sino que para poder fomentar la inscripción en eventos, lo pueden hacer desde cinturones o cintos verdes en adelante. Eso es lo que nos permite a nosotros que haya mayor cantidad de personas o postulantes para poder participar de los eventos. En lo que es para taekwondo a nivel de PUMSE, nos encontramos con que actualmente están participando una clase que nosotros la denominamos P20, en donde participan las personas que poseen discapacidad intelectual, y otra clase que nosotros denominamos P30, en donde participan personas con discapacidad neurolocomotriz y que en ambos casos deben ser evaluados por distintos profesionales. Una discapacidad neurolocomotriz son personas que tienen afectado alguna parte de su cuerpo a través de alguna lesión o a través de alguna discapacidad que está representada a través del sistema nervioso y que eso genera que haya algún tipo de imposibilidad de movimiento en distintas partes de su cuerpo, y en ese caso está un panel que está conformado por un médico y por un representante técnico, que vendría a ser un practicante de taekwondo también, formado y muy profesional en lo que es la práctica del taekwondo, en donde ambos evalúan la clase, según este código de clasificación que les comenté antes, para finalmente permitir que puedan participar en una competencia de PUMSE. El para taekwondo actualmente siempre hay que pensar en un punto de partida, dónde empezó. Y como toda actividad o modalidad nueva, podemos decir que después de 9 años, después del primer mundial de para taekwondo que se hizo en Azerbaiyán, el para taekwondo creció muchísimo a nivel mundial. Eso nos generó nuevos desafíos, la inclusión del para taekwondo en el paralimpismo, la inclusión hace muy poquito tiempo, en nuestro caso en el área continental, en lo que es los Juegos Panamericanos en Lima, por lo que claramente hay un crecimiento de nuestra actividad en la modalidad de para taekwondo, y gracias a que siempre nos estamos planteando desafíos y objetivos a corto, mediano y largo plazo, entendemos que todavía nos falta muchísimo por hacer, por crecer, y consideramos que todavía existen áreas dentro de lo que es el para taekwondo en nuestro continente que debemos seguir desarrollando. Esas áreas me refiero al área educativa, ¿no? En lo que es capacitación para instructores, entrenadores, la forma de desarrollar proyectos dentro de cada institución que permita poder conseguir más adeptos a la práctica cotidiana y a partir de ahí ver si pueden ser elegibles o seleccionados para ingresar en el mundo del deporte para taekwondo. Siempre cuando nosotros pensamos en programar la enseñanza, planificar, debemos tener en cuenta las características del destinatario. En general, la mayoría de las personas que acceden a ser instructores o entrenadores, por su propia experiencia y por
la gran mayor oferta de capacitación que existe, entendemos que la mayoría está preparado para enseñar a personas que la denominamos convencionales. La falta de capacitación en lo que es dirigido a personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, en general no están incluidas dentro de los temas de formación o de actualización de instructores, en un primer aspecto porque esta modalidad es novedosa. Por lo tanto, no está todavía la cultura en todos los países de tener incluido este tema de estos nuevos destinatarios en la formación o actualización de instructores. Sin embargo, de a poco estamos haciendo mucha fuerza para que cuando cada país organiza su capacitación para instructores o formación para instructores, empiece a atender estas diferencias que pueden existir en el momento de programar la enseñanza, programar los ejercicios o las actividades, su formación, su desarrollo y también la evaluación dentro de lo que son las actividades dentro de una academia de taekwondo y después poder seguir todo el proceso de formación deportiva en donde, si nos ponemos a pensar, el esquema o la pirámide que existe tradicional dentro de lo que es la formación del deporte, también existe en el mundo del deporte para personas con discapacidad. Es decir, también hay una fase de iniciación deportiva, una fase de especialización o desarrollo deportivo y también existe el alto rendimiento dentro de las personas con discapacidad, en el mundo del deporte para personas con discapacidad. Pero consideramos que es importante que comiencen a integrar estos contenidos dentro de las capacitaciones para poder darles más herramientas a los instructores y entrenadores y hacerlos sentir más seguros dentro de lo que es el poder darles clase, ¿no? El área americana creció en relación también a los últimos años, sin embargo todavía nos falta mucho camino para recorrer, ya que la cantidad de deportistas que nosotros necesitamos para poder cubrir ciertas plazas, tanto para los Juegos Panamericanos de Lima como para los Juegos Paralímpicos de Tokio, es nuestro gran objetivo. Y eso es lo que nos hace a nosotros ponerle mucha fuerza y ponernos a disposición de cada una de las federaciones nacionales para poder ayudarlas a que, si entienden que falta experiencia en esta nueva modalidad o necesitan ayuda en lo que tiene que ver con la capacitación de instructores y a partir de ahí empezar a tejer redes dentro de sus propios países para poder tratar de integrar a más personas con discapacidad a sus academias y después ver si pueden ser seleccionadas y elegibles, sería fantástico para que el área panamericana crezca aún más. Por eso estamos en un momento en donde nos faltaría pegar el brinco, digamos, el gran salto para poder desarrollarnos aún más, ¿no? Como actividad nueva, a veces es muy difícil poder crecer tan de golpe. Por eso apostamos mucho a la capacitación y al intercambio permanente con cada uno de los países. Para poder coordinar lo que es la modalidad de para taekwondo en la Unión Panamericana, es muy importante que trabajar en equipo. Y lo estamos haciendo codo a codo con el departamento de para taekwondo de la Federación Mundial, en donde allí trabajan personas profesionales dentro de lo que es esta modalidad, ya sea el señor Olof Hansson, Thomas Page, ahora se ha sumado el maestro Shakir Chelbat también dentro de lo que es el departamento de para taekwondo, y en la Unión Panamericana lo estamos haciendo en conjunto con el área, con la dirigencia de la entidad a través de su presidente, el maestro Hijo Choi, el secretario general Rick Shin, con quienes estamos permanentemente en contacto para poder colaborar y ayudar en lo que es el desarrollo del para taekwondo en la Unión Panamericana, y también Victoria Dávalos, que es quien estamos a través de las distintas redes sociales, como Facebook, a quien invitamos a todas las personas que quieran seguir las actividades dentro de la Unión Panamericana de la Federación Mundial, que busquen en Facebook la fanpage de Para Taekwondo PATU. El para taekwondo es la modalidad deportiva del taekwondo. Por lo tanto, las personas con discapacidad que acceden a la clase de taekwondo
siempre y cuando sea llevada bajo una planificación de entrenamiento acorde a las características de ese destinatario y en base a las cargas de trabajo que esa persona estaría en condiciones de recibir, podría generarle beneficios a su salud. Por eso es importante que los instructores, los entrenadores estén capacitados y formados para poder seleccionar aquellas actividades que mejorarían o incrementarían las distintas capacidades de ese sujeto. Por eso no dejamos de insistir de que a veces en las clases tan heterogéneas que tenemos dentro de las clases de taekwondo, es importante que haya un profesor preparado para poder atender a esa diversidad. Digamos, dentro de lo que es el hoy enseñar, es tan amplia la diversidad de practicantes de taekwondo y de cualquier otra actividad que a veces hace que uno necesite buscar información, buscar cursos en donde nos puedan brindar las herramientas para poder dar clase. Es decir, si yo no estoy preparado para poder darle clase a alguna persona con discapacidad, es importante que me informe, que me capacite, y puede ser que a veces, por una cuestión de humildad profesional o honestidad intelectual, a veces pueda brindarle la oportunidad de derivarlo a algún otro lugar o invitarlo para que se acerque en algún otro momento hasta tanto yo me pueda capacitar bien. Las personas, es tan amplio el mundo digamos, los espectros que existen dentro de lo que es la discapacidad intelectual, que evidentemente alguien que quisiera programar la enseñanza dirigido a personas con discapacidad intelectual, sería interesante que trate de englobar algún tipo de discapacidad intelectual en particular, o que se asemeje lo máximo posible. Muchas veces las personas con discapacidad intelectual tienen asemejado también algún tipo de problemas motrices, ¿no?, que está arraigado a la problemática del sujeto. Pero en esos casos es importante conocer los distintos tipos de discapacidad intelectual que existen o distintos síndromes que pueden existir, para que el profesor sepa bien cuáles son las características de ese sujeto, las esperables, tanto a nivel cognitivo, a nivel psicológico, y también características que a veces están arraigadas con temas fisiológicos. Esa categoría o clase en particular tiene permitido competir únicamente en la modalidad de PUMSE. Y esto es importante que lo aclaremos para no generar falsas expectativas, y esa modalidad no es paralímpica. Sin embargo, puede hacer carrera deportiva dentro de nuestra propia actividad, dentro de nuestras propias federaciones, y participar de los juegos que organiza la entidad internacional de deportes que regula ese deporte por discapacidad. Lo mismo con la clase P30, que es para personas con discapacidad neurolocomotriz, que también tiene su entidad internacional, también tiene su propio juego, puede hacer carrera deportiva dentro de nuestra propia actividad, pero no podría participar de la actividad paralímpica. Los sordos, que también es importante comentar, no formaría parte del para taekwondo, sino de lo que denominamos sordo taekwondo, y los sordos participan de las actividades convencionales, pueden hacer carrera deportiva como cualquier otro sujeto convencional, pero también tienen su modalidad deportiva en el mundo del deporte para sordos, donde existe el Campeonato Mundial de Artes Marciales para Sordos, y de los Juegos Sordo-Olímpicos, que vendrían a ser como un juego olímpico, pero solamente dirigido a personas sordas.